volvemos a encontrar en la Minga Sin Fronteras. Un espacio para la acogida de la comunidad migrante y la interculturalidad. Vamos a intercambiar saberes sobre los temas que más te interesan. Educación, trámites migratorios, derechos sociales, niñez y adolescencias, logement, etc. Pregunta, opina y comparte. Ahora comienza Minga Sin Fronteras. Minga Sin Fronteras a commencé. Hola, estamos de vuelta, Minga Sin Fronteras, temporada 2025, desde Radio Juan Gómez Milla. Hola, Patricio Rojas Mesina, ¿cómo estás? Muy bien, Magali, junto acá a nuestra periodista estrella del colectivo Sin Fronteras, parte esencial de este equipo del podcast de Minga Sin Fronteras. Bueno, estoy con Patricio Rojas Mesina, él es abogado, colaborador del colectivo Sin Fronteras y parte de este equipo del podcast, que esta es nuestra segunda temporada en la radio Juan Gómez Milla. Estamos muy contentos de volver a escucharnos desde estas ondas. Bueno, este podcast es una producción de la Corporación Colectivo Sin Fronteras y queremos agradecer con mucho afecto además al equipo de Radio Juan Gómez Milla, porque nos ofrece los estudios, capacitación y su frecuencia, digamos, para poder llegar a más personas. Además, también este podcast va a poder ser escuchado en Spotify y la plataforma Apple Podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para empezar este capítulo de 2025, Minga Sin Fronteras, sobre regularización migratoria de personas adultas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en Chile viven 1.600.000 personas extranjeras. De ellas, cerca de 300.000 no tienen su situación migratoria en orden, sea porque entraron por pasos no habilitados o porque tuvieron un permiso de residencia y se les venció. Actualmente no existe un proceso general de regularización migratoria para personas adultas. Solo existe la vía de solicitud de regularización, que es facultad del subsecretario del Interior como mecanismo excepcional. Además de ello, de manera regular, solo existe regularización establecida para menores de 18 años, según está considerado en la Ley de Migración y Extranjería. A pesar de su situación de irregularidad, la mayoría de las personas migrantes trabaja, estudia y busca vivir de la mejor forma en un país que les criminaliza y discrimina. Sin tener un documento en regla, las personas migrantes están expuestas a diversas vulneraciones y violencias, con la amenaza latente de una expulsión. Bueno, habíamos dicho que este primer capítulo del año 2025, el podcast Minga Sin Fronteras, está enfocado en la regularización migratoria de personas adultas en Chile, porque además frecuentemente nos envía mensajes para preguntarnos sobre este tema. Con mi compañero, el abogado Patricio Rojas Mesina, hablaremos de esto. Y además tenemos una invitada, Laura Bartolotti. Ella es abogada de la Corporación Humanas. Estamos muy contentos de tenerte como invitada en este primer capítulo, Laura. Hola, muchas gracias Magali y Patricio por esta invitación. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar, Patricio. ¿Por qué tenemos que hablar de regularización migratoria? Principalmente porque una de las grandes deficiencias que tiene el sistema migratorio chileno. Por parte de los estados debiera haber un compromiso en relación a entender como la regularización como un principio, parte de los derechos humanos, que tiene relación con la accesibilidad a un montón de derechos y de alguna forma como el reconocimiento de estas personas como parte de nuestra sociedad. Y todas las modificaciones que se han realizado en relación a aspectos normativos migratorios han ido en relación a lo contrario, a dificultar
a entorpecer de alguna forma los procesos de regularización y más bien estableciendo mayores espacios para la irregularidad migratoria y todas las significancias negativas que tienen principalmente para las personas. Entonces es importante hablarlo porque además hay un tema de relevancia para la población migrante y también porque falta mucha información y muchas veces la desinformación conlleva a engaño, a estafa o fraudes por parte de terceros hacia la población migrante que muchas veces lucra de este desconocimiento. ¿Y actualmente quiénes pueden regularizar su situación migratoria? Estando en Chile, hay pocas oportunidades en realidad. Principalmente niños, niñas y adolescentes por aspectos específicos, también por aspectos de reunificación familiar, pero solamente para quienes cumplen con los requisitos en relación a tener una relación con chileno o con residente con definitiva. Y también en algunos casos que además requieren tener un ingreso al país por paso habilitado, que tienen que ver con, por ejemplo, mujeres embarazadas, víctimas de violencia intrafamiliar u otros casos muy específicos, pero no existe un proceso de regularización masivo en el cual lo que se entiende que cerca de un grupo cercano a las 500.000 personas podría encontrarse esta situación de irregularidad y que no pueden acceder a distintos aspectos relacionados a tener una cédula de identidad que en Chile es parte esencial prácticamente de ser ciudadano. Y Laura, ¿a qué grupos de población habría que garantizarles esta regularización migratoria? Por ejemplo, por razones humanitarias o digamos, de otro tipo. Bueno, Chile ha suscrito muchos tratados internacionales de derechos humanos que establecen el principio de no discriminación respecto a, especialmente respecto a ciertos grupos vulnerables, como son, decía ya Patricio, los niños, niñas y adolescentes, ya que el Estado, y también lo dice la ley de migraciones, siempre tiene que velar por el principio de interés superior de los niños y niñas, y también respecto a mujeres, sobre todo víctimas de violencia de género. Existe un principio en la ley de migraciones respecto a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, porque se entienden que están en una situación de vulnerabilidad. La ley se encuentra también inspirada en otras convenciones que ha suscrito Chile en torno a la no discriminación contra las mujeres, y en este caso no discriminación por su origen o situación migratoria. En este caso hablamos de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y también respecto a la regularización de mujeres víctimas de violencia de género. Chile tiene un compromiso con la Convención de Belém do Pará, que también establece un principio específico de no discriminación y no contra aquellas mujeres por su especial situación de vulnerabilidad, y ahí reconoce que a las mujeres migrantes y refugiadas sí se encuentran en esta situación, y por lo tanto la ley de migraciones o cualquier tipo de medida administrativa, regulatoria, debiese recoger estas obligaciones internacionales que tiene Chile respecto a las mujeres, niños y trabajadores migrantes. Yo quisiera agregar de que bueno, existe en la actual ley de migraciones, ciertos estatutos existe una norma para que el Estado tome medidas de regularización respecto a ciertos grupos, que está regulado en un decreto. Ahí me puede corregir Patricio, que es el experto. Sin embargo, hemos identificado con organizaciones migrantes de que existe una muy baja tasa de procesos regulatorios respecto a estos grupos, sobre todo las mujeres víctimas de violencia de género, y también una serie de brechas y barreras para poder acceder a estos trámites, como señala Patricio. ¿Algo que quieras agregar, Patricio? La verdad no, me parece que lo que expone Laura es tristemente cierto.
pero es esperanzador también que organizaciones como Humanas tengan participación en espacios de incidencia en los cuales se trabaja, igual que el Colectivo Sin Fronteras y otras organizaciones, para mejorar los estándares de vida de las personas migrantes en general, pero también de grupos más específicos que se ven en espacios de vulneraciones más graves. Seguimos hablando sobre regularización migratoria para personas adultas en Chile. Hoy estamos con dos abogados, Patricio Rojas Mesina, del Colectivo Sin Fronteras, y Laura Bartolotti, de la Corporación Humanas. Bueno, habíamos hablado de la importancia de esta regularización migratoria, pero ¿hay alternativas que tienen las personas que no se pueden regularizar? Por ejemplo, esta carta que se envía al subsecretario, ¿no? Que hemos sabido de que se han aprobado algunos permisos de residencia a través de esas cartas. ¿Qué otras alternativas habría? Digamos, un proceso de regularización, por ejemplo, extraordinario, que no se ha dado últimamente. A ver, yo creo que aquí hay que ver óptimo de manera de política pública y un pensamiento más a largo plazo en el espacio de cómo funciona un Estado. Y en relación a eso, me parece que sí, el subsecretario tiene la potestad para regularizar, pero no hay un establecimiento de requisitos en relación a cuáles debe cumplir una persona migrante para que pueda regularizarse. Por lo tanto, cualquier persona en realidad puede hacer la solicitud de regularización especial que tiene el subsecretario, pero uno no va a saber en cuánto tiempo le van a responder, y de acuerdo a información que se ha entregado de manera pública, los tiempos de respuesta son al menos en promedio 3 años, que es mucho tiempo y te genera una gran incerteza, y eso también conlleva muchos problemas que, ojo, también tienen que ver con la salud mental de las personas, que es un tema que muchas veces no se habla en relación a la población migrante. Y luego de esos 3 años en realidad no sabes si te van a responder positivamente o negativamente. Las tasas de aprobación son súper bajas, no superan el 10% o 15%, entonces yo tampoco sería tan esperanzador en relación a eso. A mí me parece que en realidad lo que se corresponde hacer, y lo que ya ha sido de alguna forma una tradición en el país, porque se realizó la primera el año 96, posteriormente el 2007 con Bachelet y así con Piñera también, son procesos de regularización en los cuales hayan requisitos claros para que las personas migrantes sepan a qué atenerse o qué requisitos deben cumplir y cuáles no. Sabemos que hay en relación a lo sucedido, por ejemplo, en Venezuela actualmente, o en su momento, hace una década atrás, en Colombia, o hace 2 décadas atrás en Perú, se dio ingreso irregular, no muchas veces porque las personas quisieran ingresar de manera irregular. A nadie le gusta ingresar a un país por el desierto. Primero porque es peligroso. Y segundo, porque muchas veces son obligados porque no pueden responder a los requisitos que establecen los estados. En este caso, Chile ha ido aumentando los requisitos, principalmente, por ejemplo, la población venezolana. Y me parece que son personas que están trabajando, que tienen a sus hijos estudiando, que son parte ya de la sociedad, pero que de alguna forma falta este reconocimiento por parte del Estado que debiera darse a través de un proceso de regularización que debiera establecerse cada cierto tiempo, entendiendo estándares. Me parece que son una parte de una política a largo plazo que es necesaria y no debiera darse en relación a improvisaciones. Y entonces, ¿qué les queda a estas personas? Bueno, hemos sabido casos de personas que se han ido a un tercer país o se han regresado finalmente a su país de origen, ¿no? O sea, ¿qué alternativa? Porque, bueno, tener un documento en Chile, como decíamos en la introducción, es importante porque le garantiza, digamos, estar vivo, estar residiendo, ¿no? En el país. La verdad, la alternativa actual real, más allá de los ofrecimientos que se hicieron a principio de año por parte del gobierno en relación a un proceso de regularización que hasta la fecha no se ha dado,
esta carta al subsecretario, que además hay que ser bien claro, no se requiere tener un abogado para presentar esta carta, un proceso informal, por lo tanto no requiere del pago a un tramitador o a un abogado para que se formalice esta solicitud. Más bien debe establecerse cuál fue el ingreso al país, cuáles son las relaciones que tiene con el país en relación a que pueden ser aspectos laborales, económicos, familiares, etcétera, y muchas veces también las limitaciones que tienen para regresar a su país de origen. Pero me parece interesante que se sepa de que no es necesario de que se requiere un abogado. Inclusive como organización, como Colectivos Sin Fronteras, tenemos formatos, tipos de cartas que se pueden facilitar para que las personas realicen este tipo de procedimientos de manera gratuita, y también que lo hagan ellos mismos, porque es parte también de un empoderamiento migrante, me parece. Sí. Y bueno, y además que evitar que que muchas personas, muchos estafadores puedan también aprovecharse de las personas migrantes, digamos, que están desesperadas por obtener un documento. Sí, yo quisiera agregar de que creo que desde el punto de vista legislativo, lo que se está discutiendo en el Congreso ha sido una dinámica muy criminalizadora, sabemos, hacia la migración, que no está, que está invisibilizando muchos grupos humanos, como decían ustedes, que se han visto forzados a migrar hacia Chile, y creo que ahí tenemos una deuda, el Parlamento tiene una deuda con visibilizar estos grupos. No está de más. Creo que el sistema administrativo de la entrega de visas humanitarias, ya sea para delitos de trata, por violencia de género, incluso a las mujeres embarazadas, no está funcionando correctamente. Hay riesgos de que se limite por todas estas leyes y normativas antimigrantes, y en ese sentido, desde las organizaciones de la sociedad civil, hemos planteado y seguiremos planteando que es necesario avanzar en propuestas de regularización para ciertos grupos vulnerables, para ir distinguiendo, ¿cierto? Sin ánimo de discriminar a aquellos que no están en esos grupos, pero sí ir visibilizando ciertas realidades, sobre todo las mujeres y niños. Por ejemplo, Chile no cuenta a nivel legislativo, o sea, a nivel legal, solamente a nivel de decretos, con un asilo político para víctimas de violencia de género, en sentido amplio. La visa humanitaria que tenemos tiene muchas brechas de acceso, y además que se entiende que las mujeres en situación irregular o las víctimas de violencia de género no van a tener mucho temor a denunciar, precisamente porque primero se les va a controlar su situación irregular antes de la situación de violencia de género que están viviendo. Eso contraviene un montón de normativa y de progresos que hemos tenido en temas de violencia de género. Entonces, en ese sentido, yo creo que Chile tendría que avanzar hacia un asilo político quizás, o algo de algún tipo de asilo respecto a la violencia de género. También pasa con otros grupos especiales, por ejemplo, las mujeres, las diversidades sexuales, las cuidadoras, las personas mayores. La legislación, los proyectos de ley sí debiesen distinguir de esos grupos. Y finalmente, consideramos de que sí debiese haber también permisos de trabajo especiales, sobre todo para aquellas mujeres migrantes que están haciendo trabajos de cuidado, son parte de este fenómeno de cadenas globales de cuidados, y que hoy en día no se encuentra tampoco visibilizado este tipo de trabajo. Muy importante, que también ayuda a las chilenas a incorporarse al mercado laboral, y que también merecen tener un permiso de trabajo especial. Oye, Laura, de alguna forma lo que plantea es como cómo debería ser la tramitación ideal, legislativa, sí. o cómo cumplir con los estándares internacionales que ya ha ratificado Chile en relación
la población migrante, pero en la práctica, ¿qué es lo que se está viendo hoy en el Congreso en aspecto de tramitación legislativa? En la práctica hay un retroceso de todos estos principios. Por eso yo pongo el punto de que creo que las organizaciones feministas, las organizaciones de derechos humanos tienen que mantenerse firmes en que no se retroceda en estos derechos y en estos principios de no discriminación. Es lo ideal, como decía Patricio. Sin embargo, hemos visto en las leyes que se están tramitando en el Congreso todo lo contrario. O sea, se quiere avanzar en criminalizar la migración irregular, sin entender estos fenómenos que hay detrás de la movilidad humana, restringir el acceso a derechos sociales básicos como la salud. Y creo que en ese sentido tenemos que ser muy firmes con cuidar lo que tenemos. Yo sé que puede ser quizás muy idealista de mi parte, pero en todos estos proyectos de ley también la Corte Suprema ha sido muy tajante en que se están vulnerando derechos humanos, y creo que en ese sentido tenemos que exigirle a nuestras autoridades que mantengan esos estándares, porque está en juego a todo el Estado democrático de derecho si es que empezamos a vulnerar los derechos humanos de ciertos grupos que son los más vulnerables. Bueno, estamos hablando sobre la regularización migratoria en Chile para las personas adultas con los abogados Patricio Rojas Mesina y Laura Bartolotti. Estábamos justamente mencionando hay muchas cosas que están en el papel, ¿no? La ley, hay cierta protección a grupos vulnerables, pero en la práctica lamentablemente no se está dando, no se está cumpliendo tampoco la ley de migración y extranjería como está escrita en el papel, pero además hay unas modificaciones que están en marcha, que están bastante avanzadas en el Congreso Nacional, para justamente cambiar y restringir, limitar algunos derechos, como decía Laura anteriormente en la Ley de Migración y Extranjería. Laura, puntualmente, ¿qué puntos abordan estas modificaciones? Bueno, las organizaciones de la sociedad civil hemos levantado las alertas respecto a mucha regresividad de derechos de las personas migrantes. Como conversábamos y como decía Patricio, podríamos hacer una larga lista de derechos humanos vulnerados en estas propuestas legislativas. Se están incorporando causales amplias y de difícil determinación para la expulsión o rechazo de permisos de residencia. Ya conversábamos la discriminación de niños migrantes respecto al acceso a la educación, algunas otras discriminaciones o requisitos extraordinarios para el acceso a la salud. Y sobre todo nos preocupan mucho algunas vulneraciones al principio de presunción de inocencia o el debido proceso que están planteando el Poder Legislativo para los procesos de expulsión migratoria, y que no están visibilizando ciertas realidades de grupos vulnerables, como decíamos, las mujeres víctimas de violencia, los niños, niñas y adolescentes. Estas distintas reformas, porque también ha sido muy agotador el proceso, ya que durante un tiempo, prácticamente todas las semanas, se estaban ingresando proyectos de ley para modificar la ley de extranjería. Cuesta de repente seguirles el paso porque son muchos proyectos de ley relacionados, pero en general todos tienden a establecer restricciones a procesos de regularización, lo que nos parece bastante preocupante, porque precisamente nosotros entendemos que a través de los procesos de regularización
y de identificación de cuál es la población migrante en Chile, es que precisamente se puede avanzar en asegurar derechos y asimismo distinguir de aquellas personas migrantes que efectivamente no están cumpliendo con las leyes chilenas en este caso, pero sí es necesario que se haga esa distinción respecto a lo que es normativa de regularización de la crisis migratoria que tiene Chile a políticas y leyes respecto a avanzar en temas de seguridad y lucha contra el crimen organizado. Ujú. Sí, porque lamentablemente, bueno, se ha puesto como que el enemigo, la enemiga de las personas chilenas son las personas migrantes, ¿no? Que les quitan los cupos en los colegios, en los jardines, en el consultorio, que les quitan trabajo, y bueno, el tema se mezcla todo, ¿no? Estamos hablando de esta feroz criminalización que hay. Y estas modificaciones que son realmente van contra todos los tratados que ha firmado Chile por garantizar derechos humanos, puede avanzar, digamos, hasta ratificarse. ¿Cómo va ese? O queda simplemente en una discusión entre oposición, oficialismo, qué sé yo, una discusión política, pero o tiene, digamos, opción de decretarse? Hay algunas estrategias jurídicas judiciales que pudiésemos abordar en caso de que estas indicaciones antiderechos avanzaran y fueran ley. Por ejemplo, la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o incluso pedir algunas medidas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, creo personalmente de que estamos en una situación política a propósito de las campañas presidenciales y parlamentarias que igual van a generar que este tema se discuta de una forma mucho más seria, creo. Espero creer que sí, y que las propuestas miren al mediano y largo plazo y no solamente a medidas populistas o que sean conforme a las ideas que ha ido levantando la prensa respecto al tema migratorio. En ese sentido, yo creo que aún se pueden revisar estos proyectos de ley. Hay muchos que están paralizados en estos momentos, y yo creo que sí ha disminuido la presión a los parlamentarios respecto a regular esto de forma tajante. Tengo la impresión, no sé cuál es la impresión de Patricio, que el año pasado el discurso antimigrante era mucho más duro, mucho más totalizador, y hoy sí se están viendo, por lo menos se está identificando que hay grupos vulnerables y hay personas que han venido a Chile a trabajar, a buscar nuevas oportunidades, personas que buscan una vida mejor y están en su derecho. En ese sentido, creo que todavía tenemos espacio en las organizaciones de la sociedad civil para incidir en el Congreso para que estas normas sean más racionales. Hay que estar en un estado de alerta constante, Sí. porque como de alguna forma la pauta nacional que tiene relación con los medios de comunicación también pega en lo relacionado de alguna forma a las prioridades que se establecen por parte del gobierno y también por parte del Poder Legislativo. Entonces, como de alguna forma decía Laura, tenemos como un semestre muy tema migrante y presentando proyectos de manera constante y regresiva en relación a aspectos de derechos migratorios.
no sé, ahora estamos con el tema licencia, pero no sabemos si en 2 meses más volvemos a tener el tema migratorio, porque además se ven las elecciones. Y como lo hemos visto principalmente en Estados Unidos o también en países europeos, el tema migrante de alguna forma es una bandera en las elecciones y hay que estar atentos. Sí, yo creo que para Chile igual ha sido, no sé si la palabra es positiva, pero ha hecho reflexionar un poco más a la opinión pública respecto al tema migratorio y lo que está sucediendo en Estados Unidos. Que a pesar de que en Chile quizás se están tomando medidas muy parecidas, cuando sucede en otros países y quizás también los afectados son los chilenos, hay una reflexión de la opinión pública de que no está bien de que tú seas expulsado, acaben con la vida que hiciste en otro país, que aportaste de muchos años por razones netamente discriminatorias o xenofóbicas. Y en ese sentido creo que la opinión pública también está mirando con alerta lo que está pasando en otros países y también es una oportunidad para que las personas migrantes también y las organizaciones pro-migrantes podamos sensibilizar a la opinión pública y a los tomadores de decisión respecto a que la migración es, ¿cómo se llama? Es una situación de movilidad internacional, es una crisis internacional, no solamente la vive Chile, y que las medidas que se tomen para regularizarla también tienen que tener estándares internacionales de derechos humanos y estar acorde también a lo que está pasando en los países vecinos. Ya estamos llegando, Patricio, al final del podcast, de nuestro primer podcast temporada 2025. Bueno, y agradecemos a Laura Bartolotti, abogada de Corporación Humana, por haber participado en este primer programa de la segunda temporada de Mingas Sin Fronteras. Y nada, invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Spotify, en los podcasts de Apple, y nos volvemos a encontrar en un interesante programa en 15 días más. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por la invitación. Gracias a las personas que nos han escuchado, nos van a escuchar en los próximos días. Chao, gracias. Chao.